La revolución industrial, desafío para un pueblo de valientes. Hoy, 9 de junio, hace 70 años comenzaron los fusilamientos de 18 civiles en los basurales de José León Suárez y de 16 militares en diferentes cuarteles del ejército. Durante el inicio de la guerra declarada al pueblo en 1955 por parte de la clase de los capitalistas, ellos son buenos cuando hablan de ellos mismos. Claro. La clase de los capitalistas y el imperialismo cuando establecieron la dictadura gorila, que desde estos hechos fue apodada como la fusiladora. O sea que la fusiladora algo dice, ¿no? Y la dictadura gorila era lo mismo. Básicamente. La vocación fusiladora de los capitalistas se expresaría nuevamente el 22 de agosto de 1972 en Trelew, el 10 de agosto de 1974 en Catamarca, el 26 de junio de 2001 en la desde entonces llamada Estación Santillán y Costequi, y de tantos otros militantes populares cuyo delito era ser rebeldes. Hoy, lunes, como parte de la lucha inclaudicable de nuestro pueblo, a las 18:30 horas, Mario Masitelli, histórico dirigente de la Unidad Socialista, presenta el libro La Argentina, nuestra casa robada, en Abra Cultural de Hipólito Yrigoyen 840 de esta capital. Hoy, en estos momentos. Sí. Es más, nos gustaría estar ahí, porque ha circulado la invitación y demás, pero bueno, justo coincide con el programa. Voy a ir corriendo de acá. 6:30 empieza. El título Casa Robada y lo de los demás autores invitados y de los demás libros de los demás autores invitados es una instantánea del presente y un recorrido por nuestra historia. Así se llaman los títulos de los libros. Propiedad y soberanía del pueblo sobre la totalidad del territorio nacional, de Jorge Cholvis. El papel histórico del Fondo Monetario Internacional en el saqueo de la Argentina, de Noemí Brenta. La deuda eterna, arma de dominación política y piratería financiera, de Alejandro Olmos. La tierra argentina, la renta agraria y la agricultura buitre de rapiña, de Pedro Peretti. La enajenación del Paraná y el papel de los puertos como puertas del narcotráfico y pérdida de nuestras riquezas, de Carlos del Frade. Repaso histórico de la matriz colonial en Argentina, de Marisa Duarte. La justicia ciega, sorda y muda, cómplice del latrocinio, de Jorge Rivas. Minería a cielo abierto, fuente de despojo, contaminación y pérdida de territorio cordillerano, de Alfredo Abelín. Pesca, saqueo y soberanía en el Atlántico Sur. Malvinas, Tierra del Fuego y Antártida Argentina, de César Lerena. Y medio colado, medio invitado, vamos a ir con nuestro libro La Revolución Industrial. Programa económico para la independencia nacional y el socialismo. La suma de estos libros son una respuesta a la dirigencia capitalista agravada durante el actual gobierno de Milei, que aceleró el tránsito de nuestro país de semicolonia a colonia de capital financiero internacional, el imperialismo norteamericano, inglés y el Fondo Monetario Internacional. Un pueblo explotado, empujado a la pobreza. En nuestro país, en el primer trimestre de 2024, la pobreza era del 52,9%, casi 53%. Sí. Y el dólar blue estaba
Claro, porque ellos en negro no, los capitalistas en negro no hacen nada, ¿no? No, para nada. Ellos son Eso blue. es infame. ¿Cómo vas a hacer algo en negro? Después le vamos a pasar la canción esa, Pintado de Azul, ya me voy a acordar, del Tano. El dólar blue estaba a 1.000 pesos, mientras que en el primer semestre de 2025 se manejan datos de pobreza del 38%, y el dólar blue cotiza a 1.150, lo cual hablaría de una importante caída de la pobreza y de estabilidad monetaria. No fui al Banco Mundial, no fui acá estadísticas y censos de la Argentina, no. Ahora, en la realidad, en mis compras de los martes, día del jubilado con el 10% de descuento, desde mediados de mayo superan los 60.000 pesos, cuando hasta enero eran menos de la mitad, en tanto que mi sueldo no subió. No hay inflación, pero uno gasta el doble. Algo está complicado sobre eso, ¿no? Algo no cierra. Los sectores de ingresos fijos, es decir, los trabajadores asalariados, trabajadores informales, jubilados, etcétera, compran mucho menos que hace 6 meses, y para los sectores informales, además, han caído las changas y otros trabajos eventuales. Pero el dato que estremece, junto al de millones de indigentes, es que 1,5 millones de niñas y niños viven con hambre y van a dormir sin comer. Se dice rápido, pero nadie querrá estar en la piel de esa niñez agredida cotidianamente y a toda hora por la rapiña capitalista, mientras que 7 millones de niños viven en la pobreza. En tanto, el presidente sigue fomentando la fuga de divisas al exterior, construyendo el hambre del pueblo. Porque el hambre del pueblo lo construye la política del gobierno, y el anterior, pero este más. Un gobierno con sensibilidad social podría abrir almacenes populares con primeras marcas a precios subsidiados por una tasa del 1% de las operaciones del contado con liquidación, que es el mecanismo de la fuga, en tanto que crearía 6 millones de puestos de trabajo para los 5 millones que los buscan y los que se sumarían a buscarlos. Estás tirando ideas. Sí, es el programa... Sí. Lo que lamentablemente no va a pasar, ¿no? Pero bueno, esperamos que sí. El programa nuestro. Sí. Que vamos a hacer cuando el pueblo tome el poder. Pero este es el gobierno... Pero, ¿cuál es el mensaje de este programa? El pueblo no puede... la izquierda le propone la pobreza. Entonces nadie va a luchar por seguir siendo pobre. Obvio. Por distribuir la pobreza. El pueblo va a luchar con decir, mirá, con este programa vamos a vivir mejor. La idea siempre es intentar estar mejor. Después vamos a ver cómo termina el editorial de hoy. Porque yo la verdad no entiendo a la gente de izquierda. Esto es marxismo, leninismo, recontra puro. Revolución permanente de Trotsky. Esta explosión de las fuerzas productivas de Carlos Marx. Toda la teoría del Che Guevara de la industrialización del país. Es todo eso, y no sé por qué entienden que este es un programa capitalista, no sé. Tienen atrofiado el cerebro. Por eso el título, Desafío para un pueblo de valiente. Bueno, vamos a seguir, porque ya me calenté un poco. Vino bien con este frío. Acá. Pero este es el gobierno del hambre dirigido por personas crueles. Tuvo que ser el presidente del pequeño Ecuador quien le parara la chata al bocón de Milei. Le dijo, acá te tenés que comportar porque si no te sacamos de los fundillos. No sé, te sacó cagando. Básicamente. Noboa creo que. No importa si es de izquierda o de derecha, le paró el carro. Cosa que estuvo muy bien. Y eso que es Ecuador, ¿no? Por eso, del pequeño Ecuador. Pero sabemos que las locuritas y berrinches de Milei están sostenidas por los dólares del Fondo Monetario Internacional y el capital financiero,
quienes sostienen la indigencia, la pobreza y la falta de trabajo con el objetivo de incrementar los saldos exportables y remitir esas divisas al capital financiero internacional. No se trata de un mal gobierno, sino de un gobierno de crueles que han venido a cumplir un mandato del poder financiero internacional, que para realizar la máxima extracción de riqueza debe alinear a la Argentina con los países más pobres del mundo. Claro, porque acá hay mucho para sacar todavía, porque Argentina no es de los más pobres, es pobre, pero hay otros más pobres. Los títulos de los libros que hoy se presentan describen los mecanismos para fomentar la pobreza en nuestra casa robada, en la que perdemos propiedad y soberanía sobre el territorio nacional, por el saqueo del Fondo Monetario Internacional y por la deuda externa como arma de dominación política y su piratería financiera. Nadie, ningún dirigente capitalista se anima a tocar la renta agraria, la enajenación del Paraná y los puertos como puertas del narcotráfico y pérdida de nuestras riquezas es consecuente con la matriz colonial de esta Argentina, en la que la justicia no solo es ciega, sino también sorda, muda y cómplice, en la que se ha desarrollado una minería a cielo abierto, fuente de contaminación, despojo y pérdida de territorios cordilleranos, y el saqueo continúa por la pesca y la pérdida de soberanía en el Atlántico Sur, Malvinas, Tierra del Fuego y Antártida Argentina. Es lo que hablamos siempre acá en este programa, son los 12 libros que van a hablar hoy. Están ahí todos. A esa Argentina de la crueldad, del robo y el saqueo le oponemos nuestro programa, que lo hemos ido a buscar a la otra Argentina, a la que resistió a la represión, la tortura, la muerte y a la traición a la patria, a los programas de La Falda, Huerta Grande, de la CGT de los argentinos y del CITRAC, y de los sindicatos CITRAM, como medidas inmediatas que permitan la creación en 3 años de 6 millones de puestos de trabajo y el necesario ahorro interno que será posible en un nuevo gobierno sostenido por el poder organizado del pueblo trabajador. Encima no decimos que lo va a sostener la burguesía, lo decimos clarito, el pueblo trabajador, en el sentido más amplio de la palabra pueblo trabajador. Respondiendo a una crítica. Bien. Nuestra propuesta de revolución industrial ha recibido la crítica de algunos compañeros. Nos dicen que la revolución industrial fue hecha en nuestro país luego de la crisis económica de 1929 a 1933. Nosotros le arreglamos un poco la crítica porque ni siquiera llegan a formularla completa. Bueno, entendemos que se deben referir a qué fue hecha. Ahora, como dice ahora, le respondemos que lo que hubo fue un proceso de sustitución de importaciones, como explicaron Silvio Frondizi en 1954, Milcíades Peña en 1958 y el PRT desde antes de su fundación en 1965. ¿Por qué antes? Porque lo decía el FRIP, uno de sus componentes. Y Palabra Borea supongo que también lo diría. ¿Y qué le decían? Que aquello fue una pseudo-industrialización, por eso está siendo posible su reversión a una economía primarizada. Si el país se hubiese industrializado, no existiría la clase que tira para atrás. Y no. Pero pasaron cosas. Pasaron cosas. Pero más contundentes son los datos duros de la economía y de hoy, 9 de junio de 2025. No son viejos, son de hoy. Comenzamos apuntando que la masa de producción de Estados Unidos es 46 veces mayor que la nuestra. Así.
cada estado de Estados Unidos produce una Argentina, como una Argentina, promedio, ¿no? Claro, sí. 46 veces mayor que la nuestra. La de China, 30 veces mayor. La de Alemania, 7,3. Mientras que la de Japón es 7 veces. Pero más indicativo del atraso tecnológico de nuestro capitalismo es la productividad. Eso es lo que mide la eficiencia de una economía, la productividad. Se puede medir de muchas maneras. Si a la productividad, la medimos por trabajador, Estados Unidos nos aventaja por 4,3 veces. O sea, cada trabajador de Estados Unidos produce 4,3 veces más que uno de Argentina. No es porque, sino por la tecnología que maneja. Claro. Alemania, 3,2 veces. Japón, 2,7 veces. En tanto que si la medimos por hora trabajada, es otra forma de medir la productividad, y varias más, yo puse 2. En tanto que si la medimos por hora trabajada, esos mismos países nos aventajan por 3,75, 3,25 y 2,5 respectivamente. Está bueno la crítica, porque uno va a estudiar y aprende. Toma nota. Más convencido, ahora con esto más convencido que nunca que tenemos. Los datos de productividad de China, sobre todo, y de Brasil son engañosos, no los dimos, porque esos países tienen gran parte de su población fuera del mercado productivo, lo que distorsiona los números de la enorme parte de la población que sí está integrada con productividades muy superiores a la nuestra. Si aceptamos que estos números son verdaderos, que lo son, los debates deberían ser, no si sí o no, los debates deberían ser acerca de los pasos a dar para concretar la postergada revolución industrial si queremos ser un país independiente, y con más razón si queremos avanzar al socialismo, que no es, el socialismo no es el reparto de la pobreza absoluta del capitalismo, sino el reino de la abundancia, proporcionada por la revolución de las fuerzas productivas, como esclarecía Carlos Marx. Compañeros economistas nos advierten que Estados Unidos, China, Alemania y Japón dispusieron o construyeron amplios mercados para lograr una economía de escala competitiva. En nuestro caso, pensamos que deberemos enfocarnos en formas de integración económica y política entre los países de nuestra América, comenzando con Brasil y alcanzando también al sufrido y hermano pueblo mexicano. Esta es una crítica constructiva. Mirá que después tenés que vender. Claro, hay que ubicar todo. Entonces, entonces nos preocupamos. A ver, ¿cómo vamos a resolver esto de la escala de la producción? Porque la escala más chica, cada producto es más caro. La escala más grande, se abarata el precio unitario. La revolución industrial es un desafío para un pueblo valiente, creativo y trabajador. Para gane no, Para hacer esto hay que laburar. Para un pueblo que destaque de sus filas una aguerrida y combativa militancia. Por eso también. Argentinos, destruyamos todas las trabas para que el producto de nuestro trabajo nos permita gozar de la abundancia que haga la felicidad colectiva y en particular de nuestras niñas y niños. Internacional Comunista. Estos son los versos de la Internacional. A eso le pusimos para aventar esa sospecha de que nosotros estamos haciéndole el programa junto con Guillermo Moreno a Paolo Roca. No. No, muchachos, con Paolo Roca nos peleamos con el abuelo, que era más vivo que este. Si el presente es de lucha, el futuro será de los pueblos. Lo voy a leer de nuevo, sin carraspera. Ahí va. Si el presente es de lucha, el futuro será de los pueblos. Bueno, hasta ahí el editorial de hoy.
Bien, invitamos a todos y todas que nos están escuchando a que manden sus aportes, observaciones, ¿no? Sí, sí. Lo que quieran, porque está bueno eso, ¿no? Que también haya un intercambio, ¿no? Saber qué están pensando, cómo lo ven los y las oyentes. Por ejemplo, sí. Sí. No, por ejemplo, uno de estos economistas que nos advirtieron dice, nosotros en 1940 la hipótesis de conflicto que teníamos era con Brasil. Claro, sí. Entonces nosotros fabricábamos el Pulqui y ellos fabricaban el no sé cuánto, Claro. 2 aviones. Entonces nosotros tendríamos dicho, bueno, a ver, ¿ustedes qué fabrican aviones? Perfecto, fabriquen aviones para todos. Y nosotros que tenemos más desarrollada la industria farmacéutica, bueno, podemos fabricar remedio para todo. Entonces tenemos en remedio, medicina, una escala latinoamericana. Lo producimos acá, bueno. Y en aviones también tenemos una escala latinoamericana, la producimos allá y vamos integrando. Eso es un ejemplo, pero sí, esto sí. se puede hacer con muchos otros rubros de la economía y algo de eso vamos a tener que hacer. Sí, sí, inevitablemente. De hecho, algo hay, de hecho, Sí, eso, sí. ¿no? Y el Mercosur, todo eso. Claro, sí, se ha trabajado en hecho. De hecho, Argentina y Brasil tienen varios convenios sobre combustibles, carnes y Claro. demás, que hay como cupos, ¿no? Y cantidades como para que eso se compense y sea más o menos parejo el asunto para los dos lados. Pero el ignorante que tenemos de presidente Sí. nos sacó ¿cómo se llama? De los BRICS. De los BRICS. Sí. Y que Argentina podía ser el 6º socio de peso. Seguro. Hubiésemos jugado un papel a nivel internacional. Pero sí, y más ahora, precisamente. Este Hubiésemos momento sido, histórico era para estar ahí. En vez de cabeza de león, cola de ratón. Y sí, nos han tirado ahí. Eso, Milei, cola de ratón.